Dentro de las actividades que realicé en mi pasantía y las cuales logran dar el cumplimiento a los objetivos planteados, inicialmente está el manejo de una consulta, la cual inicia cuando recibimos el paciente y el propietario, en la cual inicialmente se hace la anamnesis, se toman datos y se le pregunta al propietario por qué está llevando al animal en esa ocasión. Luego de esto, nos ayudamos con las pruebas diagnósticas que tenemos a la mano y las cuales pues podemos usar para dar un correcto diagnóstico. Esto con el fin pues, de dar un buen tratamiento y que el paciente salga adelante. Ya depende del diagnóstico que damos, pues se decide si el paciente tiene que volver a medicación por varios días o si se decide dejar en hospital, pues depende cuál sea su tratamiento y su manejo. Otra de las actividades que se realizaron y también logran cumplir con los objetivos que me planteé al inicio de mi pasantía fue el manejo preoperatorio y posoperatorio. En este incluye desde cuando se recibe el animal al propietario, todo el guiamiento que se le debe hacer, firmar un consentimiento, que el propietario lo lea y lo entienda, realizar unos estudios al animal, unos exámenes antes de la cirugía para asegurarnos de que él entra en un buen estado de salud y va a poder lograr superar la cirugía, va a estar estable y no se va a presentar ningún inconveniente. Luego de esto el manejo, la premedicación, la tranquilización del animal. Ya cuando entra a cirugía el manejo de la asepsia, toda la limpieza que se debe tener. También el manejo en cuanto al anestésico, cómo se debe administrar cuál fármaco se usa. La ayuda que se le debe prestar al médico, que en este caso es el cirujano. Y también luego ya de la cirugía y de que el animal salió de esta, la medicación que se debe hacer y los días por los cuales se debe hacer esta medicación. Finalmente al animal, el paciente se le entrega totalmente despierto y estable al propietario y se le explican cuáles son las recomendaciones que se debe tener con el paciente para que no se complique después de la cirugía. Dentro de las recomendaciones que se le dan al propietario después de una cirugía, es colocarle el collar isabelino al paciente, esto con el fin de que no se moleste la herida, no se la contamine, no se vaya a retirar puntos en caso de que los tenga. También realizarle la medicación completa y realizarle limpiezas en el área en donde fue el procedimiento. También tener al animal en un lugar aseado, que no esté contaminado. Para mí también fue fundamental dentro de mi pasantía el aprendizaje que tuve en cuanto al manejo de los propietarios, ya que en la mayoría de ocasiones estos no son fáciles de tratar, no son fáciles de manejar. Hay que ser lo más sinceros y claros posible, hacer casi todo frente a ellos, ya que se pueden generar y se generan muchísimos malentendidos. Hablar con pocos tecnicismos sin dejar de ser claros en cuanto a qué es lo que presenta el animal y cuál es el tratamiento que se le va a llevar. Esto con el fin de no generar problemas ni inconvenientes al momento de manejar un paciente o seguirle con un tratamiento. Dentro de las actividades realizadas en mi pasantía, la que mayormente me ayudó a ejecutar y realizar las labores de un médico veterinario zootecnista fue el manejo de una consulta.
ya que en esta tenía que no solo saber manejar a un paciente, a un propietario, sino también tenía que tener en cuenta cuáles son las ayudas diagnósticas que se deben tener, cuál es el paso a paso que se debe tener en una consulta médica, el cual sería recibir al paciente, tomar datos personales, llenar una historia clínica en donde están tanto los datos del paciente como el propietario. En esta, preguntarle cuál es el motivo de la consulta al propietario, anotar tal cual él nos informa. Luego de esto ya pasar a hacer una anamnesis, revisar al animal, revisarlo completamente, ya que en ocasiones no solo nos debemos guiar de lo que nos dice el propietario, sino nosotros también indagar más allá, qué puede haber más allá de lo que él nos está comentando o qué podemos encontrar. Después de esto, lo que se le recomienda siempre es realizarle un cuadro hemático, ya dependiendo cómo salga este resultado, se toma algún otro método diagnóstico, ya sea realizar un test o enviar a algún laboratorio. Y ya cuando pues tengamos estos resultados y si fue la decisión que se tomó, seguir con el tratamiento médico. En este caso ya se aplicaría muy bien todo lo que es farmacología, el uso de los fármacos, las dosis, cómo manejarlos, en qué especie se puede, en qué especie no, el sitio anatómico, si es subcutáneo, intramuscular profundo, si es intravenoso, qué medicamento no se debe poner porque tal vez se puso otro fármaco y puede ser contraproducente. Entonces, o también de qué manera se pueden manejar los fármacos, ya que en ocasiones se tenía la teoría, pero el momento de llevarlo a cabo nos daba un resultado que no esperábamos. Entonces, en este caso, nos tocaba ponernos a estudiar y ver qué era lo que había sucedido, pues para que no volviera a pasar, porque pues esto puede ser perjudicial también para nuestro paciente y con pues la resolución de su tratamiento o de su mejoría. También cabe recalcar que en el ejercicio de la pasantía noté, me di cuenta que no solo es importante el manejo que le damos en la clínica, sí es tal vez de mayor importancia. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la responsabilidad que tiene el propietario en cuanto a su mascota y como la responsabilidad que tiene en cuanto al seguimiento de si necesita más medicación, por cuántos días, si son responsables en dárselo o no, porque en ocasiones se lo daban por pocos días o no se lo volvían a dar, no lo volvían a llevar a medicaciones y cuando volvían a traer el animal ya lo traían en peores condiciones de lo que la trajeron la primera vez que llegó a consulta. Entonces me di cuenta que esto es como, no solo es nuestra responsabilidad, sino también enseñarle y guiar al propietario que también tiene que ser responsable en cuanto al manejo clínico de su mascota. Dentro de las debilidades que pude notar en mí en la pasantía fue el manejo de los animales, ya que aún les tengo un poco de temor en cuanto a que me ataquen, me muerdan o me rasguñen. Entonces aún soy un poco nerviosa al momento de acercarme a ellos, de revisarlos. Otra debilidad que también pude notar en mí fue perder el miedo a medicar a los animales, perder el miedo de eh, aplicar una inyección, ya sea intramuscular, subcutánea. Aún me tardo mucho y en ocasiones esto debe ser con mayor agilidad para evitar el estrés del animal, para evitar ataques.
entonces debo tener un poco más de agilidad al momento de la medicación de estos. Otra de mis debilidades que pude notar en la pasantía es en cuanto a la anatomía animal. En este caso, de los felinos y de los caninos. Desde que inició la pasantía hasta el día de hoy he venido estudiando mucho sobre anatomía porque tengo muchas falencias en cuanto a esto. Dentro de las fortalezas que vi en mí en el proceso de la pasantía, es que sentí que tenía las bases para sentirme segura al momento en que me pedían realizar algo en la veterinaria, ya sea en cuanto a medicaciones, a fármacos, en cuanto a dar un diagnóstico presuntivo o definitivo, en cuanto a realizar de pronto un test. Ya tenía un poco idea de esto y entonces me sentí segura al momento de realizarlo. Dentro de las amenazas que vi en la pasantía, fue en cuanto a la agresión que podría presentar algún animal hacia mí, en la cual pues debo manejar un poco más, valga la redundancia, el manejo de los animales para evitar estos inconvenientes. La segunda amenaza que podría denotar sería que me falta una información que a veces requieren los propietarios y no sé darla en su totalidad o no sé explicarla, o a veces no me atrevo por temor a darla mal. Entonces me falta un poco más de información acerca de las patologías, de los tratamientos, de los fármacos. Otra de las amenazas es que aún me falta aprender a usar ciertas herramientas diagnósticas, las cuales tienen un uso complejo, el cual uno debe seguir ciertos pasos para que el resultado sea eficiente sin estropear la máquina o la herramienta que uno vaya a usar. Dentro de las oportunidades que pude tener en la pasantía fue brindar capacitación a los propietarios en cuanto a la tenencia responsable de las mascotas, cuál es su plan vacunal, cuáles son los derechos y pues los deberes que tienen que tener cuando se adquiere esta responsabilidad. Otra de las oportunidades que pude tener fue estar presente en las diferentes actividades que se realizan en una veterinaria, ya sea consulta médica, en diferentes cirugías, en la zona de estética felina y canina, en jornadas de esterilización, en jornadas de adopción. Presente en diferentes ocasiones trasladaron a la clínica animales de cuidado especial, ya que fueron llevados por agresión. Entonces, ¿cuál es el manejo que se le da a estos animales? Lo pude vivir. Y finalmente, por el buen empeño que puse en la clínica, por la responsabilidad que tuve, por el buen manejo que hice en el tiempo que estuve y que aún sigo, la oportunidad que me dieron fue de seguir, la oportunidad de seguir yendo una vez termine mi pasantía. Esto con el fin de que siga aprendiendo y siga obteniendo mayor experiencia.